Entonces, lo que estábamos diciendo, la cintura escapular tiene una hegemonía, que es la suspensión clavicular, escapular y de las costillas. Ahora, hablando solamente del hombro, de la articulación glenohumeral, esa articulación también tiene su hegemonía, que dijimos que es la flexión, la rotación interna y la aducción. Entonces, los músculos, en este caso, responsables de la hegemonía, de esta hegemonía en la articulación del hombro, van a ser las fibras anteriores del deltoides, ¿sí? Parte del bíceps, el coracobraquial y parte del pectoral mayor. El pectoral mayor habíamos dicho que es un músculo más superficial, pero las fibras superiores del pectoral mayor, ¿sí? Que son donde se concentra más grasa, más tejido conectivo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hay más grasa, más tejido conectivo, hay más dureza porque hay función más de sostén, no tanto de movilidad. Entonces las fibras medias e inferiores del pectoral mayor se van a encargar más de la movilidad y las fibras superiores se van a encargar de, desde acá arriba, sostener el húmero, ¿sí? Entonces, fibras superiores del pectoral mayor, coracobraquial, parte del bíceps y parte del deltoides van a ser las responsables, ¿sí? Van a ser los responsables de suspender y sostener el húmero. El aumento de tensión, la retracción y la evolución en el acortamiento de estos músculos van a generar un aumento de la suspensión, de la elevación de la cabeza del húmero y van a formar síndrome de fricción subacromial. ¿Qué es el síndrome de fricción subacromial? La cabeza se eleva y este espacio, ahora lo vamos a ver en detalle, con el acromion se disminuye y el tendón del supraespinoso que pasa por ese espacio tiene menos lugar, se comprime y se inflama y se va deteriorando con la función de elevación del hombro. La hegemonía de la escápula, ¿sí? Entonces, si yo observo, si nosotros observamos el omóplato, ¿sí? El omóplato desde una visión sagital externa, voy a observar, saco el húmero, voy a observar la glena, ¿sí? Donde se articula la cabeza humeral. Vean que la glena no es un redondel perfecto, no es un círculo perfecto, es como una cavidad con una forma triangular, ¿sí? Entonces, esa cavidad, vean que tiene una posición vertical, como la escápula está en una posición vertical, ¿sí? Su glena, su posición en el espacio, su posición en el cuerpo, debe ser vertical. ¿Qué pasa ahora? Esta es la apófisis coracoides. ¿Quién se inserta acá? El pectoral menor, más otros músculos, ¿no? Pero fundamentalmente el pectoral menor. Cuando el pectoral menor, que es vertical, que va de las costillas, se contrae, se acorta estáticamente todo el tiempo, la escápula va a tender a hacer esto, porque el pectoral menor, desde una posición vertical, viene la psoa acá y le hace esto. ¿Qué hace? La horizontaliza a la glena. Entonces el hombro no solo se adelanta, sino que la escápula va bajando día a día. Esto es, no nos damos cuenta, no tenemos generalmente una propiocepción tan fuerte para darnos cuenta que el hombro se nos está yendo adelante. Nos damos cuenta cuando nos miramos al espejo, cuando ya tenemos mucho dolor, cuando vamos al médico, ¿sí? Entonces, cuando la glena se horizontaliza, la coaptación de la cabeza del húmero ya empieza a ser irregular. La cabeza del húmero tiende a no estar bien ubicada, empezamos a rozar y a hacer fricciones, micromovimientos y acciones artrocinemáticas de ajuste en el labrum, los ligamentos, hay un roce en el labrum, ¿por qué? La glena no está vertical, entonces el hombro
trata de acompañar eso, el hombro, el húmero, ¿sí? Trata de acompañar a la glena que se va hacia el horizontal, pero cada vez se forma más desequilibrios. Entonces, ¿sí? Si la glena no está verticalizada, no puedo llevar el brazo a la rotación externa. Si la glena no está verticalizada, no puedo hacer rotación externa perfecta, porque cada vez yo estoy más en esta posición. Y si no hago rotación externa, casi no puedo hacer ningún deporte de lanzamiento. Por eso las lesiones en el tenis o en los deportes de lanzamientos están preprogramadas, ¿sí? Porque los aductores y flexores del húmero me bajan la escápula y la glena, la horizontalizan y limitan los movimientos de lanzamiento, ¿sí? Los aductores, que son los músculos que aducen el hombro, ¿sí? Estos aductores tiran del omóplato y se lo llevan, ¿sí? Esto se traduce en una rigidez de húmero y escápula, responsabilidad del subescapular. El subescapular, que es el músculo que está en la parte de adelante de todo el cuerpo del hueso de la escápula, que es rotador interno, se aprovecha de la debilidad de los rotadores externos y tiene más función de cierre, cada vez más. Entonces, ya podemos, con todo lo que vimos en estos bloques, ya podemos ir entendiendo para dónde va la rehabilitación del hombro, hacia dónde va el entrenamiento funcional del hombro. No puedo entrenar todos los hombros iguales, no puedo entrenar sin evaluar, sin entender, porque yo puedo tener una glena horizontalizada, puedo tener una elevación del húmero, puedo tener un hombro descendido, puedo tener una rotación contralateral del cuello, puedo tener síndrome en el plexo. Hay muchas alteraciones que forma disfunción, que forma dolor, que forma alteración mecánica en la articulación del hombro. Entonces las tengo que reconocer antes de plantear un entrenamiento o antes de plantear una rehabilitación, ¿sí? Entonces, el perdedor de esta hegemonía hacia adelante de la escápula es el serrato mayor, como les dije hoy, que pega las costillas con la escápula, ¿sí? Va hacia las primeras 9 costillas, se llama serrato porque tiene forma de sierra, y este es el músculo fundamental que va a ser el perdedor de la hegemonía, este con los rotadores externos, ¿sí? Entonces, la fisiopatología del miembro superior, ¿sí?, se va a ver de esta forma. Cuando nosotros le pidamos a nuestro atleta, a nuestro paciente, a nuestro alumno, que haga una abducción completa de hombros. ¿Sí? Nosotros debemos saber que cuando le pedimos abducción, por ejemplo, un vuelo lateral es esto. ¿Hay rotación externa? No, es solo abducción, fibras mediales del deltoides. Se concentra la fuerza ahí para tener un deltoides grandote. Pero si yo quiero terminar el vuelo lateral arriba, llego hasta acá, ¿sí? Hay un tope. Entonces, para nosotros hacer la movilidad completa del hombro, siempre se necesita la función de los rotadores externos. ¿Qué hacen? Ahí hay función del supraespinoso y deltoides, pero cuando llego a los 90 grados de abducción, se activan los rotadores externos, infraespinoso y redondo menor, me rotan el húmero, todo esto inconscientemente, lo rotan hacia afuera, hacia atrás, hacia externo, y yo puedo completar el movimiento. Entonces, un movimiento, que es la abducción completa, está compuesto por varios músculos, por secuencias de activaciones diferentes. Eso es algo que tengo que buscar, porque si los rotadores externos no están activados, no tengo una buena abducción completa en el brazo. ¿Y cómo voy a ver el final de esa abducción? ¿Sí? Vean, como un omóplato se fue mucho más lejos de la línea media de la columna que el omóplato no patológico. ¿Ve? Esto es una asimetría posicional en el final del movimiento que no podemos dejar que pase, porque ¿eso qué es? Una pérdida de punto fijo, eso es un serrato mayor débil. Entonces, o compensa la glena humeral o compensa la lumbar, como habíamos dicho antes. Pero vean cómo es real lo que vamos explicando en la clase, cómo pasa anatómicamente, cómo se ve topográficamente estas alteraciones posturales.
y de movilidad. Alteraciones locales. Como habíamos dicho antes, entonces, ¿cómo evaluamos todo esto? Vamos a poner al paciente boca arriba, vamos a ver si un hombro está más, no solo más elevado, sino más hipertrofiado, porque la hipertrofia también es una asimetría que la tenemos que controlar, ¿sí? Vamos a evaluar los subescapulares, vamos a evaluar la posición, vamos a evaluar si si puede, ustedes le piden al paciente relajar los brazos y poner las palmas para arriba. ¿Para qué? Eso se llama posición anatómica. ¿Para qué me sirve ponerlo en posición anatómica? Porque el deportista que está con algias del hombro, lo pones en posición anatómica y generalmente, como hay tanta compensación, los músculos supinadores y pronadores también están desequilibrados. Entonces, los músculos que supinan van a estar tan débiles, ¿sí? Y los músculos que pronan van a estar tan acortados que en este caso el paciente no puede ponerse en posición anatómica. En un brazo se relaja y el otro le queda así, como en este caso. Ven que no puede poner la palma de la mano hacia el techo. Esos son detalles en globalidad que tenemos que observar. ¿Por qué puse esta imagen? Entonces, no solamente vamos a tener una deficiencia en la articulación glenohumeral cuando no puede ponerse en supinación completa, sino que vean como entre el cúbito y el radio hay un espacio. En ese espacio hay una membrana que une a esos dos huesos. Esa membrana, ¿sí? Ligamentos, membrana, músculo es fundamental, pero esa membrana cuando está un deportista está en supinación, en pronación constante, vamos a tener la movilidad que hay entre el cúbito y el radio no va a existir, cada vez va a estar disminuida, entonces hasta puedo tener síndrome de túnel carpiano, aumento de dolor en el codo, limitación funcional de apertura de los dedos, ¿sí? Todas esas limitaciones vienen por una deficiencia en el equilibrio de tensiones del hombro, de la escápula. ¿Sí? Cuando al paciente lo pones parado es importante comparar un lado derecho, el lado izquierdo. Vamos a ver si la posición del hombro, si tiene el cuello adelantado, síndrome cruzado superior, fundamentalmente observar eso. Si el hombro pasa por detrás de la línea media de la oreja o si el hombro pasa por delante de la línea media de la oreja. Vean cómo este hombro no patológico no pasa por delante de la línea media de la oreja. Sí, pasa por detrás, pero vean cómo este hombro patológico, ¿sí? O alterado en su posición, pasa por la línea de la oreja o por delante, ¿sí? Esto es una asimetría de posición. Cuanto más adelante se va el hombro, vean cómo la escápula se angula y se pronuncia más, y vean cómo los rotadores externos cada vez están más estirados y más débiles. Vean cómo todo lo que vinimos diciendo se puede observar, es fundamental. Vean cómo podemos tener los distintos hombros y distintas escápulas. Podemos tener el hombro descendido, podemos tener otro hombro descendido, podemos tener totalmente asimetría de posición escapular. Vean esta escápula que está mucho más lejos que la posición de esta. Esta es una posición de relajación. Estas asimetrías las tenemos que combatir con ejercicios, con manipulaciones, fundamentalmente las tenemos que combatir. Vamos a observar este tenista profesional, ¿sí? Top 40 del mundo, o sea, alguien que se dedica diariamente a entrenar y a competir con su cuerpo. Alto rendimiento. ¿Podríamos decir qué hombro está más arriba o más abajo? Es un poco difícil, no tiene una asimetría tan marcada. Yo apostaría al hombro izquierdo, ¿sí? Algunos pueden apostar al hombro derecho según la visión, pero no hay una asimetría tan marcada. Entonces, a nivel académico, podríamos decir, para la clase, podríamos decir, tiene una cierta asimetría de nivel de hombro, sí, bárbaro, pero ¿qué
¿Qué asimetría marcada podemos observar? Es importante observar la foto, quedarnos observando la foto, ¿sí? Y en la observación global vamos a observar esto. El hombro izquierdo, que es el hombro dominante de este tenista, no está tan abajo, pero sí está más adelantado. Pero no solo está más adelantado o un poquito más abajo, fíjense la simetría de la posición del codo. El codo izquierdo con el codo derecho. ¿Ven que el codo izquierdo está mucho más elevado? Adelantado también, pero elevado que el codo derecho. Pero si yo tuviera el codo más elevado, ¿quién se lleva el codo? El hombro. Entonces tendría que tener el hombro marcadamente más elevado, pero no lo tiene. ¿Qué pasó? Hubo un ascenso del húmero contra el acromion. El acromion no ascendió, ascendió solo el húmero. Entonces se forma un síndrome de fricción subacromial. Esto también causa dolor. Es importante porque no muchas veces voy a observar asimetrías tan marcadas. No siempre pasa eso. A veces veo el hombro que está en el mismo nivel, entonces digo, no pasa nada. No, la evaluación debe ser global. Cuando hay un codo más elevado que otro, tengo que buscar su causa. Entonces, para entender lo que es este síndrome de fricción subacromial, radiológicamente, cuando tenemos una radiografía de hombro, frontal de hombro, vamos a ver el húmero, el acromion, ¿sí? La clavícula, todas las costillas. La distancia, ¿sí?, que debería haber normal entre la cabeza del húmero y el acromion, radiológicamente debería ser de 6 a 14 milímetros. Si hay una disminución de ese espacio, el tendón del supraespinoso viene por acá y se inserta en el húmero, ¿sí?, para hacer todas las funciones que tiene que hacer dependiendo del tendón que se inserte, ¿sí? Entonces, ese espacio va a estar disminuido y el lugar para movilizarse va a estar apretado y el tendón del supraespinoso va a estar presionado, pinzado, pinchado. Cada vez que levanto el hombro, este lugar, ¿sí?, comparado con este, está mucho más disminuido en la radiología, entonces me da síndrome de fricción subacromial.